La construcción en madera está estableciendo las bases para una construcción más sostenible y eficiente. Ofrece múltiples posibilidades para la hibridación de materiales, para su prefabricación y también para su posterior industrialización. Cada vez son más las promotoras y constructoras que apuestan por la madera en sus edificaciones y el sector residencial no se ha quedado atrás. Buenos días. Hoy nos acompañan Juan Sánchez Robles, de la promotora Impacto Cero, y Nacho Lechón, del estudio Arquitectura Abaton, Arquitectura, y profesor del Máster de Construcción en Madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Juan, empezamos por ti. ¿Por qué la madera? ¿Qué es lo que os ha impulsado a utilizar este material en vuestros proyectos? Bueno, cuando creamos Impacto Cero, nuestro objetivo era demostrar que era posible, económicamente viable, construir edificios sostenibles. Y la madera es uno de los factores que hace que un edificio sea sostenible. ¿Por qué? Porque bajas emisiones de CO2, mejoras aislamientos térmicos, evitas puentes térmicos y es un material renovable, reutilizable, con lo cual una de las apuestas nuestras fue construir siempre con madera. Muy bien. Y en vuestro caso, Nacho, ¿son los clientes los que os requieren la madera en los proyectos o es algo quizá que sea una apuesta del propio estudio utilizar la madera, el material, como material de construcción? Todavía los clientes no lo piden. Y es el estudio quien propone en primera instancia trabajar con ese material. Pero ahí hay un problema creo que de complejo por la gente que trabajamos en madera, porque yo no le pregunto al cliente si quiere hacer una casa en hormigón, en acero o en otro material, sino que propongo como técnico la mejor solución posible. Y el hecho de preguntarnos que tenemos que pedirle al cliente opinión respecto de un elemento estructural no deja de ser una situación de minusvalorar el material, ¿no? Sí, entonces, sí, no es normal. Entonces, bueno, depende de los casos, ¿no? Cuando nosotros también somos promotora. O sea, Abaton es una cosa un poco rara, es promotora, estudio de arquitectura y constructora. Sí. Y empezamos con promoción, fundamentalmente, para construir en madera. Y ahí, claro, no había cliente y era más fácil. Claro. Bueno, cuéntanos, por favor, características de vuestros proyectos en madera y qué objetivo buscabais en la utilización de este material de la madera. Yo no sé en qué momento empecé a trabajar con madera. Yo creo que desde siempre. O sea, no ha habido un momento que diga, pues este año trabajamos. Sí es verdad que hay un momento en el que utilizamos madera estructural para todo el edificio, digamos que era el protagonista fundamental, y eso es 2011 aproximadamente, cuando empezamos a construir con paneles CLT. Pero construcciones de cubiertas en madera, pues desde toda mi vida profesional he hecho construcciones de cubiertas en madera, ¿no? Porque prácticamente es el material que mejor se adapta a una condición de cubierta a dos aguas. Y prácticamente desde siempre. Pero es verdad que cuando das el salto a trabajar estructuralmente con un material tecnológico que es la madera, hay un paso, digamos, que marca una diferencia, ¿no? Y eso es 2011. Y ahí empezamos a trabajar con CLT, que en el fondo es un material técnico, no es una madera en el sentido normal de trabajar en madera, sino que es una madera tecnológica. O sea, tiene unas características fantásticas y como tal nos da unas oportunidades, digamos, nuevas. Te da un abanico nuevo. Está en la paleta de oportunidades que tienes para trabajar y puedes trabajar en acero y además en madera. Claro, sí. Y te ofrece mejoras ambientales, desde luego, pero también mejoras de proyecto. La calidad espacial de un edificio en madera es distinta, suena distinto, tiene un eco distinto, huele distinto, la sensación de humedad es distinta. Es una obra caliente, porque siempre que vamos a las obras es todo frío, húmedo, y esto es una obra calentita, agradable de estar, seca, y es además muy intuitiva. O sea, cuando estás proyectando, yo que sé poco de estructuras, con la madera estoy muy cómodo porque puedo intuirla, ¿no? Prácticamente si haces una maqueta con cartulina y se sostiene, pues se sostiene en CLT. O sea, aquí es muy fácil, ¿no? Sí, así es. Igualmente, ¿características y objetivos para el uso de la madera en vuestros proyectos? Pues mira, todo lo que ha comentado Nacho, y nosotros además teníamos como objetivo la sostenibilidad global del edificio. Entonces, nosotros no solamente utilizamos la madera como estructura, la utilizamos también en fachadas, como te he contado antes, y en todos los tipos de acabados que podamos utilizar.
La madera en general como material es un material noble, lo hemos utilizado toda la vida y tal. Y ahora lo nuevo es lo que dice Nacho, es la estructura de madera. Nosotros siempre hemos utilizado CLT, que son los paneles de madera contralaminada. Y además de otras ventajas, tiene una rapidez de ejecución increíble. Nos han montado 4 plantas de 120 metros cuadrados, 3 personas, en 2 semanas. Luego, además, tiene otra ventaja también, que es que con la normativa urbanística tienes unos fijos de suelo a suelo, como los forjados de CLT son mucho más finos, ganas unos 10 centímetros de altura en el espacio de la vivienda, ¿no? Que eso también es enriquecedor de cara a un proyecto y de cara a la vivienda que tú vas a entregar. Entonces, ya te digo que nosotros estamos muy contentos y vamos a seguir siempre trabajando con CLT. Sí, os iba a preguntar ventajas frente a otros materiales, que ya habéis dicho algunas, pues que son rápidas, es intuitiva. ¿Alguna ventaja más que queramos comentar? Pues, mira, yo desde mis 3 ángulos, ¿no?, como de empresa, desde promotor te diría, tengo un ratio de metro cuadrado útil respecto de construido muy favorable. Lo que decía de los espesores de los forjados, tienen los espesores de las paredes, que consigues de un 8 a un 12% de incremento de superficie cuando estás comprando en el centro de Madrid a los precios de los suelos de Madrid. Cuando la gente me dice, no, es caro construir madera, digo, espera, haz la cuenta bien, porque solo con esto... Hay que meter todos los factores. Sí. Solo con esto, con esta diferencia de superficie útil respecto de construida, ya es una diferencia enorme y ya, si haces la cuenta bien. El problema del análisis económico es cómo se hace la cuenta. Claro, la rapidez. Cuánto tiempo y qué factores se meten en el valor de determinación ¿Y cuál es el resultado que tienes? ¿Qué características de calidad tienes? Porque la calidad con madera es muy superior. O sea, para igualar la calidad con madera con otros materiales, tendrías que invertir mucho más en otros materiales. Al final, calidad-precio. Claro, ¿no? claro, por eso es comparar lo mismo. Claro, claro. No, desde el punto de vista de constructora, los tiempos. O sea, cada vez es más difícil construir en Madrid. En el centro de Madrid, quien tiene que construir en el centro de Madrid se da cuenta del horror que es, porque tienes unos plazos, unas condiciones que te impone el ayuntamiento muy restrictivas respecto a cuándo puedes utilizar o no la calle, cuándo puedes tener ocupación de vía pública. Entonces ahí los tiempos son muy importantes. Y construir en madera es muy rápido. Construir en prefabricado es muy rápido. Puede ser madera u otro material, y aquí es una ventaja del prefabricado. Pero va asociado a la madera y es muy, muy rápido. Tienes reducción de gastos generales, reducción de tiempo, reducción de accidentes, reducción de residuos. ¿Molestas menos a los vecinos? Limpieza, claro. Un factor muy determinante porque ruidos. El mayor problema que tenemos en las obras en el centro de Madrid normalmente son las denuncias de los vecinos. Sí. Entonces, tener una buena relación con los vecinos es importante. Por lo cual, tienes como, digo, en nuestro caso, tienes como 3 frentes que empujan todo el rato a trabajar con este material, ¿no? Tanto desde el punto de vista del estudio, como de la promotora, como de la constructora. Bueno, está muy bien saber o aprender los puntos de vista de las distintas partes que conforman al final el sector, ¿no? El movimiento de un edificio, la construcción de un edificio. Y ahora, ¿creéis que la madera va a ayudarnos a descarbonizar el parque edificatorio? Yo creo que sí. Estoy convencido, de hecho, a eso me dedico, ¿no? Estoy seguro que de aquí a 20 años no construir con madera será algo raro. Estoy convencido. Muy bien, esa era una de las preguntas, pero luego volvemos a ella para que me especifiquéis un poco más. Yo soy menos optimista. Vaya. Pero ahí está bien que haya como puntos de vista distintos, yo creo. Sí. A ver, yo creo que hay 3 aspectos en los que es interesante abordar esto. Uno es la vivienda unifamiliar o la vivienda privada unifamiliar, en la que la incidencia va a ser progresivo, el uso de la madera va a subir cada vez más y eso va a contribuir a que tengamos unas casas mejores y probablemente la normativa también nos empuje en esa dirección. Pero descarbonizar el parque existente son unas palabras muy serias, ¿no? El otro día estábamos en el ayuntamiento, en el Colegio de Arquitectos, que había una charla que daba la ministra de Transición Ecológica y hablaba sobre arquitectura y sostenibilidad y el enfoque de la charla era en relación a la descarbonización de la vivienda, del parque de viviendas. Claro, yo iba con unas expectativas distintas a esa charla y lo que te das cuenta es que el gran problema son los 6 millones de viviendas que hay en el parque existente que no tienen ninguna condición de aislamiento, ninguna condición de... Ahí tenemos muy poco que hacer, ¿o no? Porque ahora mismo estamos aplicando un sistema de ponerle un abrigo, que es un abrigo de SATE, a todos y a todo el mundo se le pone el mismo abrigo.
Pero en esa charla estaban hablando de algo muy interesante, que es que estaba el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, la representante del Consejo General Superior de Arquitectos, y estaban hablando todo el rato de que estábamos aplicando soluciones estándar para todos los sitios, y era el mismo abrigo de SATE, da igual que esté en Guipúzcoa o en Sevilla, o que sea variando espesores, y que sea un edificio de 100 años o de 70 o de 30 o de 40 y que se perdía la identidad. Y ahí creo que construcciones ligeras en madera que puedan sustituir al SATE, o sea, que pueda haber fachadas ventiladas con perfiles de madera entramado de Volframe, no tanto CLT, sino entramado ligero, conformando fachadas ligeras, creo que puede ser un camino muy interesante. Y un conocido de la casa, Lignumtech, está trabajando en esa línea. Precisamente eso iba a decir, que me encanta que hagas ese comentario porque efectivamente nosotros estamos desarrollando esa fachada. Sí, estuve viendo en la última feria lo que presentabais, digo, Sí. este es el camino, porque es una... Pero eso es para temas de rehabilitación. Sí, sí, claro. Creo que el enfoque que ellos tenían era más para vivienda nueva, pero en la charla digo, este puede ser una vía de trabajo interesante. Yo prefería la descarbonización de vivienda nueva, ¿no? Sí. En el futuro. Yo creo que la manera de hacerlo será, porque además es como se está aplicando en toda Europa, ¿no? Las cosas van a venir sí o sí, y en breve tendremos que aplicar este tipo de tecnologías para emitir menos en la construcción de un edificio y en el uso de un edificio también, ¿no? Porque los edificios con madera, como son muy eficientes energéticamente, luego necesitan muy poca energía para vivir, ¿no? Para desarrollar la actividad que en ellos se produzca. En rehabilitación yo ahí no te puedo comentar. La verdad es que lo que tú dices tienes razón. A lo mejor un sistema nuevo de este tipo pues, puede ayudar, pero claro, la madera ahí es más compleja de utilizar, ¿no? Bueno, al final, efectivamente, los Next Generation vienen un poco para ayudarnos a hacer edificios más eficientes energéticamente y una de las posibilidades sería esta, que claro, sería mucho mejor por la huella de carbono, etcétera, ¿no? Lo estamos desarrollando y espero que en breve pues, podamos hacer un programa y desarrollar más estas ideas. Otra cosa que, por ejemplo, nosotros lo escucho mucho en el sector, inquieta mucho a nuestros clientes y es, en vuestra experiencia con los edificios que habéis hecho, que ahora mismo son nuevos, pero ¿cómo envejece un edificio con madera? Bueno, yo os voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando estaba construyendo en 2016 el edificio de Lavapiés, llegó un señor y me preguntó, ¿pero a quién se le habrá ocurrido construir ese edificio en madera? Y le dije yo, a mí. Y dice, ¿pero y esto? ¿Por qué hace usted esto? Ya le expliqué las ventajas que tenía y tal. Y me preguntó por la durabilidad. Y justo al lado estaba en rehabilitación un edificio en 1885. Le dije, mire usted, la misma que ese otro, que es de 1885 y está construido íntegramente con madera. Estaban metiendo las vigas para reparar el forjado que estaba dañado por humedades y tal, ¿no? Pero claro, después de 140 años. Entonces la durabilidad de madera es perfectamente equiparable a cualquier otra durabilidad, ¿no? Si está bien conservada, claro. Efectivamente. ¿Algún argumento más que podamos añadir, No, aparte de la experiencia de los edificios ya existentes que nos demuestran la durabilidad de la madera y cómo envejece? Yo, perdona, creo que es otro complejo de los que trabajamos con madera, ¿no? Porque ¿a quién le preguntan a los que trabajan con hormigón? Aluminosis, oxidación de armaduras, nitrificaciones, carbonatación, o sea, está lleno de patologías el hormigón y los ingenieros no tienen problemas con eso, los calculistas en hormigón, la gente que trabaja con hormigón. Y si nosotros nos preguntamos por la madera, Notre Dame, hombre, se quemó hace poco, no es un buen ejemplo, pero todas las cubiertas tienen miles de años, ¿no? Claro. Te digo, normalmente, en nuestro caso, los clientes se olvidan de que tienen una casa en madera, que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Puede hacer, claro. Porque no hay diferencia. Mi vida como proyectista, pues al final no deja de ser, aunque ya empiezo a ser mayor, ya no es muy larga, ¿no? Pero dices, hace 30 años los primeros edificios en madera... los primeros edificios de esta nueva generación de la madera. Sí. Están perfectos, no hay diferencia. Incluso los vuelos, con madera fina, incluso con tarimas, si la tienes protegida, no deja de ser técnica constructiva. ¿No? Aprender a construir correctamente con el material correcto. Entonces, si haces eso, el material es... Y más estos técnicos. Estos materiales técnicos tienen más ayudas que las maderas enterizas tradicionales, ¿no? Así es. Y funcionan perfectamente. Y hablando de los clientes, ¿cuesta convencerles de los beneficios de la madera o es una transición sencilla? ¿Cómo es esto?
No, no es muy sencillo. No es muy sencillo. Y ahí tiene que ver con cómo haces las cuentas, ¿no? Hay una resistencia ideológica inicial. Yo creo que tiene que ver con la fábula de los tres cerditos, ¿no? Aquello de que el Aragán hacía las cosas en paja o en madera y el solvente lo hacía en ladrillo y hormigón. Y eso es una digamos que hay una resistencia inicial, pero cuando eso es fácilmente, le convences con cierta facilidad. Es más difícil cuando tienes que establecer pautas de tipo económico, ¿no? Entonces dices, no, construir madera inicialmente es más caro. Y efectivamente es así, ahora mismo es así. Como inicialmente es más caro construir passive o inicialmente es más caro construir con calidad. Porque en el fondo estamos hablando de qué características tiene un determinado edificio que se construye en madera o en cualquier otra cosa. ¿Qué landa tiene? ¿Qué transmitancia? ¿Qué U tiene? ¿Cuáles son las características físicas de esa construcción? A igualdad de características físicas, la diferencia de precio no es mucha. Efectivamente. Y si haces la cuenta a largo plazo, menos. Y si haces la cuenta de verdad, haciendo un análisis, hace como 2 años hicimos un experimento que era hacer una huella ambiental de producto de una de nuestras casas, ¿no? Entonces coges la casa, la destripas, e inicias todos los procesos desde que el árbol está en el bosque hasta pues, el proceso de corta, de preparación, de las huellas ambientales de fabricación de los paneles, cómo lo construyen, los transportes. Haces todo ese cálculo y obtienes unos resultados. Pero al final también cómo se demuele, cómo reutilizas. Una de las cosas que no hemos hablado de la madera Es la reutilización. es que después de la vida útil de 1000 años en una cubierta gótica, sacas la pieza y la utilizas. La utilizas como una viga probablemente, pero si no, como un residuo que puedes ir utilizando hasta convertirlo en compost, casi, ¿no? Entonces, si haces esa cuenta, si haces una cuenta a largo plazo y consideras además todo ese proceso y los costes de mantenimiento que tiene en todo ese proceso, las cuentas son distintas y si eres capaz de transmitir eso a los clientes es muy fácil. Y yo creo que el gran cambio se producirá cuando seamos capaces de traducir cómo hay que hacer la cuenta. Y probablemente nos ayudarán. La ministra otro día dio una novedad, que es que están, bueno, para mí probablemente, que están preparando una nueva reglamentación, una directiva nueva sobre construcción sostenible en la Comunidad Económica Europea y que tendremos que ir adaptándolo progresivamente y deslizó, tal vez, que la huella ambiental del producto podría ser un elemento, digamos, que esté detrás de esa regulación, ¿no? Al final se trata de meter en las cuentas todos los inputs, ¿no? Bueno, nosotros decimos por dolor o por amor. Entonces entendemos que quizá una penalización o quizá un premio a hacer una edificación, una construcción sostenible, pues vendría muy bien. Ejemplo el de París, que ponemos de vez en cuando, que dejan construir una edificabilidad de un 30% más. El edificio sostenible. Bueno, pues esas cosas nos ayudarían muchísimo, seguramente. Claro. Hablando del mantenimiento de la madera, nos comentabas antes de comenzar esta entrevista que tenéis un edificio cuya fachada, ¿no?, habéis hecho de madera vista. No estamos hablando ya de la madera, sí, madera vista interior de estructuras, etcétera, como los edificios antiguos, pero que también tiene ese mantenimiento y ese buen envejecimiento. Sí. No, en este caso no tiene envejecimiento alguno, es madera carbonizada, que lo que te hace es crear una capa de carbón en la superficie de la madera que la hace impermeable y además inatacable por insectos y tal, con lo cual es un edificio que tiene una fachada negra y ahí se mantiene durante 25 años sin mantenimiento alguno, ¿me entiendes? Y es madera, es una fachada ventilada de madera. Es un bonito proyecto. Muy bonito, sí. Sí que lo es. Y entonces, bueno, pues lo que hemos intentado ahí es, además de hacer una fachada también de madera, de que se vea de que ese edificio es especial, porque también está construido con su estructura de madera, que para los clientes, nuestros clientes, los que han comprado esas viviendas, no tengan mantenimiento. Hemos intentado minimizar esos mantenimientos. Un argumento más. Es un argumento más, que también es coste. ¿Hay un perfil de estos clientes que compran? Pues sí, porque, claro, Nacho tiene un perfil de cliente más autopromotor o es otro tipo de cliente como arquitecto, ¿no? Yo, como promotor, lo que hago es vender pisos. Entonces, lo que sí noto es que la gente más joven, bueno, ya como llevamos 7 años, ya no tan joven, vamos, gente en torno a 45 años de ahí para abajo, en general tienen mucha sensibilidad con el tema de la sostenibilidad de los edificios.
Fundamentalmente con el tema de la eficiencia energética, pero también con los otros aspectos de lo que es la sostenibilidad, que no solo es de madera, también hay que ver qué plásticos se reutilizan, son reutilizables y los que pones en el edificio y los que no puedes poner, los consumos de agua, muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos de dónde traes los materiales, si son de cercanía o de lejos y tal, en fin. Todo eso nosotros lo tenemos en cuenta a la hora de especificar las condiciones que debe tener un edificio para los arquitectos, ¿no? Y entonces sí que los clientes más jóvenes tienen mucha más sensibilidad. Cuando hicimos Lavapiés, el edificio de la calle Buenavista, teníamos muchos clientes jóvenes que no tenían posibilidades económicas de comprar. Bueno, estas personas ya han pasado 7, 8 años y tendrán mejor nivel económico y seguro que están interesados en comprar este tipo de edificios. Ten en cuenta que los ahorros simplemente en energía de nuestros edificios pueden suponer un ahorro para un apartamento pequeño de 2 dormitorios de unos 1.000, 1.200 euros al año. Me estoy hablando de coste de la energía, ¿no? Sí, sí, hay que teniendo hacer bien el número. Muchísima más calidad interior. Hay que hacer muy confort, bien el número de la madera. Bueno, me alegra que los clientes sean jóvenes o los jóvenes tengan esta inquietud con la madera. Como promotores, los proyectos con madera que a priori se suponen, hemos dicho que si haces bien el número no, pero que a priori se supone más caro, al final son beneficiosos, es un buen producto promover edificios con madera. Como promotores. Eso es que sí. Yo lo hago y es rentable. Es rentable. Ese era nuestro objetivo. Creamos Impacto Cero para demostrar que era rentable y es rentable. Los inversores que han invertido con nosotros se han llevado una rentabilidad más que razonable, sostenible. Claro. Sí, en nuestro caso, el más conocido, digamos, el edificio de RV28, este que en su momento fue el más alto y demás, de Madrid, construido en madera. Sí. Ese fue una promoción propia y tuvo una rentabilidad razonable, no ni menos ni más que un edificio convencional, fue razonable. Y, sin embargo, tenía unas condiciones de impacto, de huella ambiental de producto, muy reducidas. O sea, solo en carbono, que es de lo que más se habla, estábamos a la mitad de las emisiones que podía tener un edificio de las mismas características construido en hormigón. Incluso teniendo en consideración que este edificio tenía 2 sótanos con pantallas de pilotes. O sea, que el uso de hormigón era bastante importante. Pero menos, menos que otro comparable, porque la estructura de madera pesa menos, entonces influye menos. Claro. Pues el resultado de todo este estudio que hicimos de huella es que el gran enemigo es, digamos, el enemigo más fácil de abatir, digamos, el más débil, el que aporta más daño y es el hormigón. Sí. Los cementos. ¿Vale? Entonces, cualquier derivado de los cementos que genera una huella de impacto enorme. Sí, ahora íbamos a comentar que, como vosotros sabéis el dato, el 40% de las emisiones de carbono proceden de nuestro sector, del sector de la construcción y la vivienda y de la edificación. Y además, la cuarta parte, o más de la cuarta parte, proviene de la fabricación del hormigón, los sistemas que tienen actualmente y las técnicas de cocción, ¿no?, del propio hormigón. Efectivamente, esto también provocará que se dividen distintos sistemas y materiales para descarbonizar de alguna manera, ¿no?, los proyectos en pos o en pro de, suponemos, la madera, que es un poco la apuesta que tenemos. Y bueno, os agradezco muchísimo que hayáis venido, que nos aportéis tantas cosas a razón de la madera. Creo que sois representantes de quienes hacen construcción en madera por amor y no por dolor. Y bueno, pues eso, os agradecemos muchísimo que vengáis a nuestro plató y espero que vengáis muchas más veces también. Encantado. Muchas gracias. A vosotros.